no menor entonces también la motivación que va a tender a disminuir, ¿no? En ese sentido, entonces, por eso es que es muy relevante tratar de entender cómo es que se manifiestan estas dificultades y además de cómo se manifiestan, cómo se diagnostican, muy especialmente también, bueno, de qué manera podemos nosotros apoyar en lograr superar entonces estas dificultades, ¿no? Adicionalmente, también el tema de las dificultades, ojalá es que ellas solamente vinieran solas, ¿no? El tema y cómo también nosotros sabemos, muchas de estas dificultades, pues están asociadas también con otras. Por ejemplo, el caso de la dislexia, que son las dificultades en la lectura, y la discalculia, que son las dificultades en la matemática, pues tienen una alta comorbilidad, más o menos alrededor ahí del 50%, ¿no? No menor también la cantidad de niños que además de tener estas dificultades en lectura y matemáticas, también presentan algunos otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el déficit atencional. Sin mencionar, por ejemplo, también la alta prevalencia que hay de comorbilidad de niños con dificultades en la lectura y también entonces con dificultades en el lenguaje, ¿no? En este sentido, entonces, las dificultades no se manifiestan de manera aislada, se manifiestan también junto con otras condiciones, afectando no únicamente la calidad de los aprendizajes, sino también en términos también emocionales, ¿no? Lo cual no es menor, pero bueno, yo en ese ámbito emocional quizás no me meto tanto, todavía no me meto a ese ámbito, pero aunque no me he metido en él, reconozco la importancia que va a tener también y claramente también una perspectiva de investigación muy interesante en un futuro entonces no muy lejano. Cuando hablamos entonces de las dificultades específicas en el aprendizaje, en psicología nosotros tenemos este manual que es el DSM-5, quizá algunas de las personas que están aquí en esta charla lo han de conocer, y es un manual que nosotros en psicología utilizamos en donde están descritas cuáles son los criterios que nos permiten a nosotros poder hacer diagnósticos. Entonces, cuando nosotros vemos este manual, el DSM-5, hay un capítulo especial en donde se hablan de los trastornos del neurodesarrollo, en donde las dificultades específicas en el aprendizaje, junto a otros trastornos como el déficit atencional, el espectro autista, las dificultades motoras y las dificultades en el lenguaje, también se encuentran entonces en este mismo capítulo. Y muy especialmente entonces, cuando nosotros pensamos en las dificultades específicas en el aprendizaje, como un trastorno del neurodesarrollo, pues hacemos referencia a un origen biológico de estas dificultades. Y esto es muy interesante porque precisamente actualmente ya nosotros tenemos bastante claro que para lo que es el caso, por ejemplo, de la disgrafia, que son las dificultades en la escritura, la dislexia y la discalculia, pues existen importantes componentes genéticos a su base. Y esto es muy relevante porque en la medida en la cual, por ejemplo, una persona con un diagnóstico de este tipo, pues muy probablemente también alguno de sus hijos podría tener un alto riesgo de poder llegar a manifestar una de estas dificultades. Y digo, pudiera tener un alto riesgo de manifestarlas porque claramente la genética no es destino, es necesaria también la interacción de estos factores biológicos con las variables ambientales, que son las que precisamente a final de cuentas, pues van a permitir entonces ver la manera en la cual entonces el cerebro percibe o procesa la información, tanto verbal como no verbal, de manera eficiente y precisa, ¿ya? Entonces, algo muy interesante, y es que también ya desde hace algún tiempo, las medidas de coeficiente intelectual o pensar el coeficiente intelectual, el CEI, como una medida diagnóstica de las dificultades, pues claramente ya está completamente, digamos, fuera del ámbito de la identificación de las dificultades. En general, entonces, lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es sobre todo aquellas variables que nos pueden ayudar a nosotros a tratar un poco de anticiparnos, ¿cierto? A las dificultades que los estudiantes puedan llegar a tener mucho tiempo antes incluso de que se pueda comenzar a dar entonces una enseñanza formal de alguna entonces de estas habilidades. Precisamente por eso a mí me gusta pensar, o bueno, más que pensar, me gusta hablar acerca de este concepto de variable predictora, ¿ya? Una variable predictora es una variable que antecede a otra en el tiempo, ¿cierto?
Por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando esta imagen, ¿verdad? Que tengo ahí en esas diapositivas, yo estoy viendo ese cielo, ¿verdad? Muy probablemente también está haciendo un viento, ¿verdad? Y bueno, estos días están bastante de lluvia, ¿verdad? Entonces, muy probablemente este conjunto de variables que ustedes pueden ver en esta diapositiva pudieran ser variables que están prediciendo algo que en este momento no está, ¿ya? Y esas variables me dicen, va a llover, ¿ya? Muy probablemente va a llover, ¿cierto? Porque está el cielo nublado, están entonces ese viento, pudiéramos incluso hasta allá sentir algunos truenos allá a la distancia o incluso el olor a la tierra mojada, ¿cierto? Todas ellas son entonces variables que están prediciendo la presencia de la lluvia, a pesar de que en este momento no va a llover, ¿ya? Entonces, bueno, a menos de que no sea porfiado, si alguien me dice, oye Pablo, deberías mejor de guardar la ropa porque va a llover, pues debería entonces hacerle caso. Algo similar entonces ocurre en el ámbito de las dificultades en el aprendizaje, en donde en este momento nosotros ya podemos saber cuáles son las variables que pueden anteceder la presencia de estas dificultades, ¿cierto? En este sentido, entonces, las variables predictoras de la posibilidad de una dificultad en la lectura, vamos a encontrar nosotros concretamente tres en el ámbito lector: el principio alfabético, la velocidad de denominación y la conciencia fonológica, ¿ya? Tres importantes variables que pueden ser fácilmente evaluadas desde la etapa preescolar y que además de poder ser evaluadas, si nosotros las estimulamos adecuadamente, podemos disminuir de manera muy fuerte el posible riesgo de manifestar una dificultades en la lectura. Y digo, disminuir el posible riesgo porque precisamente uno de los criterios diagnósticos de una dificultad es que ésta se tiene que manifestar una vez que ya se han agotado las oportunidades en el contexto escolar. ¿Ya? Entonces, cuento corto, yo no puedo diagnosticar una dificultad de algo que todavía no se ha aprendido cuando lo estoy haciendo, por ejemplo, en el caso de niños en edad parvularia, ¿no? Entonces, si bien en edad parvularia yo, por supuesto, que no voy a poder diagnosticar la dificultad de algo que no se ha aprendido, sí puedo diagnosticar el posible riesgo de su manifestación, ¿ya? Entonces, esto es muy relevante porque, claro, ¿no? Ustedes recordarán, antiguamente era bastante común esta idea de los modelos de que, pues vamos a esperarnos a ver si el niño madura, ¿no? Y entonces esperémonos, ¿no? Muy probablemente es inmadurez, vamos a esperar entonces un poco, pues seguramente de por sí es lento para un aprendizaje, pues también lo va a hacer entonces con este. Y ocurría que entonces terminaba primero básico y no aprendía, segundo básico seguía manifestando las dificultades y ya hasta finales de tercero básico se decía efectivamente si tiene una dificultad. Y pues bueno, ya es demasiado tarde entonces, o es muy tarde para poder llevar a cabo entonces una intervención, que si nosotros hubiéramos hecho una evaluación más temprana o identificado un posible riesgo, pues claramente nos hubiéramos ahorrado entonces muchísimos dolores de cabeza y sobre todo, pues este estudiante se hubiera ahorrado también bastante entonces frustración de no poder entonces aprender. El principio alfabético básicamente tiene que ver con el conocimiento de las letras. La letra es esta unidad mínima a través de la cual nosotros aprendemos a leer y es precisamente la letra la unidad base que nos va a permitir un principio fundamental en la lectura, que es la decodificación. Para poder leer nosotros necesitamos decodificar, necesitamos entonces hacer sonar cada una de estas grafías con sus correspondientes entonces fonemas, ¿cierto? Entonces, algo muy interesante, por ejemplo, lo que se ha encontrado es que aquellos preescolares, niños en edad parvularia, que más cantidad de letras conocen por su nombre o por su sonido, son también entonces estos estudiantes que años más adelante presentan un mejor desempeño lector a diferencia de sus pares que no conocían entonces tantas letras. Entonces, las letras los niños las tienen que aprender tanto por su nombre como también entonces por su sonido.
Es bastante común de repente escuchar esta discusión, ¿no? De qué es mejor, enseñarle a los niños las letras por su nombre o se las enseñamos entonces por su sonido. Y yo creo que más que si una o la otra, es más bien por las dos. Porque algo muy importante es que cuando nosotros estamos aprendiendo a leer, necesitamos también nosotros de dos grandes habilidades. Necesitamos de habilidades fonológicas, que estas más adelante voy a hablar un poquito más acerca de ellas, pero también necesitamos de un conocimiento ortográfico, que es el que después nos va a permitir a nosotros ser estos lectores y escritores eficientes. Entonces, cuando los niños están aprendiendo las letras por sus nombres, la P, la R, la B, la Q, pues bueno, ese conocimiento está aportando entonces al desarrollo de este conocimiento ortográfico. Por otra parte, cuando los niños están aprendiendo las letras por sus sonidos, ¿cierto? Eso es un conocimiento que está entonces aportando de manera muy fuerte al desarrollo fonológico. Interesante porque precisamente es este desarrollo fonológico que nosotros lo vamos a ver de manera bastante concreta en el ámbito de la lectura a través de esto, que es la conciencia fonológica, como uno de los principales entonces eh, eh, hitos o podríamos decir habilidades fundacionales del desarrollo lector. La conciencia fonológica básicamente es esta habilidad de darme yo cuenta de los sonidos de la lengua, ¿cierto? Yo digo una palabra, la palabra niño, y si a la palabra niño la O la cambio por una A, ¿cómo suena? ¿Cierto? Puedo decir la palabra pato, y si en pato la T la cambio por una L, ¿cómo suena? O pato, la O la cambio por una E, o la puedo omitir, ¿no? Y puedo decir cómo suena pato sin la O, ¿cierto? O cómo suena pato al revés. ¿Me explico? Entonces, todas estas son distintas habilidades fonológicas y claramente, por ejemplo, también desde la etapa preescolar, pues es un momento muy interesante para comenzar también entonces fuertemente con su estimulación, ¿no? La conciencia fonológica entonces es esta habilidad para darme cuenta de los sonidos del lenguaje y claramente entonces es una variable muy importante a la hora en la cual nosotros estamos aprendiendo a leer. En general, lo que en este momento se sabe es que la conciencia fonológica pues es precisamente el núcleo que de manera más importante explica la adquisición de la lectura, pero también entonces sus dificultades. Muy especialmente, por ejemplo, en el caso de la dislexia, que es una de múltiples dificultades lectoras que existen, por lo menos podemos encontrar 4 perfiles distintos de dificultades. Uno de ellos es la dislexia, en donde precisamente el componente del procesamiento fonológico del lenguaje es el que está comprometido. Entonces, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, la lectura de un niño con dislexia o un niño con retraso lector o un niño con una lectura disfluente, que son 3 de estos 4 perfiles, pues es una lectura caracterizada por una baja velocidad lectora, ¿no? Son niños que les cuesta mucho trabajo leer, pueden llegar a sustituir unas letras por otras, omitirlas, ¿cierto? Pero muy interesante o lo que es más característico es esta lectura poco fluente, ¿ya? Antes se pensaba que quizá es que esta lectura poco fluente era consecuencia de que quizá pues los niños no veían bien las palabras, ¿no? Y se decía que entonces el componente visual era el principal que estaba explicando las dificultades en la lectura, ¿no? Incluso en su origen, la dislexia era definida como la ceguera a las palabras, ¿ya? Orton, que fue uno de los primeros investigadores que hizo el trabajo con la dislexia, decía que cómo era posible que una persona con una inteligencia promedio no fuera capaz de leer. Era algo así como si tuviera una ceguera selectiva a las palabras, ¿ya? Si bien en general sí podemos hablar de que hay un grupo específico y muy reducido de personas con dislexia, que precisamente el componente visual es el que está comprometido a la hora de tratar de leer, la gran mayoría de personas que tienen dislexia es más bien en las dificultades fonológicas donde podemos encontrar el origen de sus dificultades.
Lo que pasa entonces es que tienen muchos problemas para poder entonces establecer este principio alfabético, esta relación entre las grafías y los fonemas que representan. Entonces les cuesta mucho trabajo fijar esa información y una vez que la logran fijar, si es que lo logran, después tienen bastantes dificultades para poder entonces recuperar esa información. De ahí que por eso entonces nosotros vamos a ver una lectura característica poco fluida, tanto en la dislexia como en el retraso lector y en la lectura disfluente. Y es precisamente esa lectura disfluente en una dificultad para recuperar esa información desde la memoria semántica que precisamente esta tarea de velocidad de denominación, pues también es muy interesante para poder ser evaluada desde la etapa preescolar, porque lo que se ha encontrado, bueno, la velocidad de denominación básicamente es una tarea en la cual a los niños se les presenta una cartilla con estímulos, son 5 estímulos que se repiten 10 veces de manera aleatoria y hace 50 estímulos. Entonces, lo que los niños tienen que hacer es nombrarlos rápidamente y de manera precisa estos estímulos, ¿sí? Y lo que se ha visto es que precisamente aquellos niños con más dificultades, especialmente, por ejemplo, niños en etapa preescolar, que más lentos son para ejecutar estas tareas, resulta que años más adelante son también aquellos que más dificultades tienen para leer y, por ejemplo, también presentan mayores dificultades con respecto a la comprensión lectora. Adicionalmente, también se ha visto que muchos niños con dislexia y con retraso lector también presentan una baja velocidad de denominación en comparación entonces a sus pares que no presentan dificultades. Ahora que hay algo muy interesante porque, como les había contado, pues precisamente estas 3 habilidades son las principales que tendríamos nosotros que estar evaluando en la etapa preescolar. Pero de estas 3, las únicas que sí se ha visto que tienen efecto para poder disminuir el riesgo de manifestar dificultades lectoras son las de principio alfabético, conocimiento de las letras y muy especialmente entonces la conciencia fonológica. Y de manera muy especial la conciencia fonológica o la estimulación o el entrenamiento de estas habilidades fonológicas, pues pudiera ser entonces uno de los principales tratamientos que pudiéramos utilizar en el ámbito, especialmente, por ejemplo, de la dislexia. En un siguiente webinar, mi compañera Camila Martínez les va a contar un poquito más acerca de un desarrollo muy en específico, precisamente, tecnológico, precisamente orientado para trabajar estos temas de conciencia fonológica, especialmente entonces en niños con dislexia. Pero bueno, eso entonces por el lado de la lectura, pero ¿qué es lo que ocurre por el lado de las matemáticas, no? Por el lado de la discalculia, también nosotros pudiéramos identificar 3 importantes variables que también van a ser la base del futuro desarrollo matemático. Eh, la numerosidad, la numerosidad que básicamente es como, así como la conciencia fonológica es a la lectura, la numerosidad es a las matemáticas. La numerosidad básicamente es una habilidad que nosotros compartimos con otras especies animales. Es una especie de sentido numérico. Es algo que nos permite a nosotros poder rápidamente saber dónde hay más y dónde hay menos. ¿Ya? Bueno, eso es lo único que me falla es en el súper, ¿no? Siempre, nunca le achunto a la cola, ¿no? Siempre me formo en la que pienso que tiene menos y realmente tiene más, ¿no? Pero bueno, en general, ya en general estamos hablando de un sentido que, como una matemática la chunte, como una matemática aproximada en la cual yo puedo diferenciar rápidamente dónde hay más, dónde hay menos. Y les decía que, bueno, esta es una habilidad que también compartimos con otras especies animales. Los animales, por ejemplo, saben dónde hay más, dónde hay menos alimento, saben, por ejemplo, contra qué otro animal van a pelear, ¿no? Si es más grande o más pequeño, ¿no? Y no es que tengan una matemática simbólica, ¿cierto? Como nosotros los humanos, pero sí tienen este sentido de numerosidad que les permite entonces poder hacer estos cálculos. Los seres humanos también la tenemos este sentido y algo muy interesante es que como es innato,
de manera muy temprana en el desarrollo, es posible poder identificar estas habilidades. Y, por ejemplo, hay bastante investigación dentro de la psicología del desarrollo que nos muestra cómo desde la etapa, desde bebés es posible poder comenzar a identificar esta numerosidad, y se ha visto, por ejemplo, que aquellos bebés que más dificultades tienen para distinguir la numerosidad de cantidades van a ser después niños que más adelante van a presentar más dificultades con la matemática. Entonces, muy relevante el tema de la numerosidad, porque es algo así entonces como esa conciencia fonológica de la lectura. Y muy interesante también es que, especialmente, por ejemplo, en la etapa preescolar, nosotros podemos hacer una evaluación de la numerosidad precisamente para poder comenzar a identificar este posible riesgo de manifestar dificultades con la matemática, y muy especialmente también poder estimular esta habilidad. Porque también si hay algo que se ha demostrado es que la numerosidad, pues es una habilidad que si bien es innata, por ello no significa que no pueda ser susceptible de estimulación. Y entonces, bueno, también existen estrategias, o pueden ustedes estar pensando en estrategias en donde puedan tener ustedes a los niños en situaciones de comparación rápida de dónde hay más cosas, obviamente pensando, por ejemplo, en componentes lúdicos, ¿cierto? Porque la idea de la numerosidad no es que se pongan a contar, sino que en el golpe de vista, saber dónde hay más o dónde entonces hay menos. Otra habilidad que también es muy importante y que también se ha visto que predice de manera muy temprana el desempeño matemático es el conteo, ¿ya? Y el conteo desde la habilidad básica de saberse los números de recitación. ¿Ya? Recordarán ustedes en educación, por ejemplo, parvularia, en preescolar los niños por lo menos tienen que saber del 1 al 10, ¿no? Y después del 10 al 20, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente del 1 al 10, aquellos niños que son más fluidos y precisos en el conteo del 1 al 10, resultan ser esos escolares que en educación básica presentan un mejor desempeño matemático. Bien interesante entonces este tema del conteo, ¿no? Porque va desde lo básico, que es qué tan fluido eres para poder repetir de memoria el conteo del 1 al 10 de manera directa, como también de manera inversa. Y, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, en educación básica, ya más grandes, pues ya no es solamente del 1 al 10 o del 1 al 20, sino, por ejemplo, a ver cuál es el conteo del 25 al 37 de manera directa, y a ver ahora del 37, por ejemplo, al 25 de manera inversa, ¿cierto? Entonces, el conteo va a ser fundamental, especialmente entonces en el conocimiento de los números, pero no menor también, y en el caso de niños en etapa preescolar, la utilización del conteo con los dedos. Contar con los dedos va a ser muy útil y es fundamental, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en las etapas iniciales del aprendizaje matemático. En la etapa preescolar, por ejemplo, el conteo con los dedos va a jugar un rol muy relevante, que cuando ya estamos hablando de etapas posteriores del desarrollo matemático, especialmente en educación básica, si todavía seguimos en tercero, cuarto básico, si todavía seguimos utilizando los dedos para hacer cálculos básicos, más bien ahí estaríamos hablando de indicadores de posibles dificultades con la matemática. De ahí que si entonces alguno de los asistentes, ¿verdad? Todavía está usando los dedos para contar y cuándo va a cantar Gardel, pues bueno, yo creo que ahí tendríamos quizá algún tipo de dificultad, ¿ya? Entonces, muy interesante el tema de los dedos porque claramente y sobre todo en las etapas de adquisición temprana de habilidades matemáticas van a ser sumamente útiles. Pero obviamente la idea es que progresivamente se vaya omitiendo el uso de los dedos para poder llevar a cabo entonces estos cálculos de manera entonces abstracta, ¿no? Obviamente esto en la medida en la cual los niños están entonces desarrollándose. Finalmente, al igual que en la lectura, esto que les contaba de la velocidad de denominación, pues también va a ser una variable muy importante para poder identificar el riesgo temprano de dificultades con la matemática. Nosotros también tenemos investigación que nos muestra cómo, por ejemplo, aquellos preescolares que eran más rápidos para denominar
letras resultaron después ser niños que en primero básico tenían una mejor fluidez para el cálculo matemático, ¿ya? Pero nuevamente lo mismo que ocurre con la lectura, si bien la velocidad de denominación es una muy buena tarea diagnóstica, a pesar de que ella se estimule, no tiene efecto directo en el aprendizaje. Caso contrario a lo que ocurre con el principio alfabético, el conocimiento de las letras, la conciencia fonológica, la numerosidad y el conteo, que así como son variables que podemos evaluar, también son variables que si estimulamos nos permiten a nosotros de manera muy importante disminuir entonces el posible riesgo de presentar dificultades en alguno entonces de estos ámbitos. Entonces, obviamente la identificación temprana del riesgo de manifestar las dificultades lectoras y matemáticas es crucial, ¿no? Pero no basta solamente la identificación. Es necesario poder desarrollar entonces estrategias de intervención y ojalá que esas estrategias de intervención pues estén focalizadas en el desarrollo de estas mismas habilidades predictoras. De ahí entonces es que nosotros como CEDETI hemos pensado en la importancia que tiene la mediación tecnológica para poder entonces facilitar la estimulación de estas habilidades, ¿cierto? Nosotros pudiéramos pensar en este clásico triángulo pedagógico en donde nosotros tenemos a un profesor, un estudiante, ¿cierto? Y un conocimiento que es el que se tiene que adquirir, y cómo si en medio de ese triángulo pedagógico incluimos el componente tecnológico, pues estas relaciones se transforman, ¿cierto? Y entonces, cuando yo estoy hablando de un terapeuta o de un profesor que está entonces tratando de estimular una habilidad, la tecnología permite entonces hacer una mediación de la planificación, ¿cierto? Si yo estoy pensando entonces en este mismo profesor, en este papá, ¿cierto? En este terapeuta que está tratando de estimular estas habilidades fonológicas en este estudiante o en su hijo, pues bueno, la tecnología pudiera ser un medio, una mediación de la motivación y que eventualmente también pudiera facilitar la comprensión, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros introducimos la tecnología, multiplicamos la posibilidad entonces de representación del conocimiento, muy probablemente pudiéramos también tener un mayor componente de motivación que finalmente ojalá pudiera repercutir en mejores entonces ganancias con respecto entonces a los aprendizajes. Obviamente, la intervención, la estimulación mediada por tecnología no es el único tipo de intervención, va a ser una alternativa más dentro de las distintas estrategias que podemos estar utilizando. Va a ser entonces también una estrategia potencialmente motivante que si abusamos de ella, por supuesto que va a ser completamente desmotivante, ¿no? La ventaja que tiene además la tecnología es que como permite representar el conocimiento o eso que se tiene que enseñar de múltiples maneras, es que puede ser más adaptativa, ¿ya? En una tablet, por ejemplo, en un celular, yo puedo subir o bajar el volumen, puedo hacer contrastes, puedo aumentar y disminuir el tamaño de los estímulos. Eventualmente también puedo yo manipular y controlar el tema de la velocidad con la cual se puede hacer un clic o se puede arrastrar un elemento, que para el caso, por ejemplo, de niños con alguna dificultad motora, pues claramente el componente entonces tecnológico nos da esa facilidad. Y no menor también, muchos de estos componentes tecnológicos permiten también poder llevar un registro de la intervención que se va a hacer. Y por ejemplo, en el caso del registro de la intervención, muy interesante la propuesta que les va a traer la siguiente semana Camila Martínez en el siguiente webinar, en donde precisamente la herramienta tecnológica que ella les mostrará, pues tienen este registro de la intervención una importante entonces fortaleza, ¿ya? Nosotros desarrollamos entonces tecnologías y dispositivos entonces tecnológicos para poder entonces apoyar la intervención en niños con dificultades o riesgo de manifestar dificultades en algunos de estos aprendizajes, pero obviamente también nosotros somos bastante críticos con respecto al uso de la tecnología, ¿cierto? La tecnología es un elemento más, sí, pero tiene que ser un elemento que también sea utilizado
con cuidado. Nosotros no queremos que los niños estén todo el día pegados a la pantalla, ¿sí? Si hay algo muy importante y que también previene el cuarto perfil de dificultades lectoras, que es los déficits en la comprensión lectora, es tener conocimiento del mundo. Y claro, sí, una tablet me puede enseñar el mundo, pero ¿por qué lo voy a aprender a través de una pantalla si lo puedo entonces estar viviendo? Entonces, algo muy importante efectivamente es limitar el tiempo en el uso de las herramientas digitales. La Asociación de Pediatría de Estados Unidos explicita la cantidad de tiempo que los niños pueden estar entonces frente a las pantallas y, por ejemplo, ¿verdad? Sugiere que aquellos niños menores de 1 año no tengan este contacto con las pantallas, a menos que sea para la interacción, por ejemplo, con los familiares, y como, por ejemplo, especialmente los niños en edad parvularia, máximo 1 hora, ¿verdad? Al día con respecto entonces al uso de los dispositivos, pero no menor, además, hacen la sugerencia de que más que limitar los tiempos con las pantallas, también aumentar los tiempos de actividad física y los tiempos de sueño, ¿ya? Porque debe de haber entonces un muy buen equilibrio entre el sueño, el juego y, ¿por qué no también entonces aprender y disfrutar a través de un dispositivo tecnológico? En general, lo que nosotros recomendamos con nuestras herramientas tecnológicas y sobre todo también para seguir manteniendo la motivación son máximo 15 minutos, ¿cierto? 15, 20 minutos de actividades. Recuerden ustedes que el elemento tecnológico es una herramienta más, no es la única. De ahí que entonces, por ejemplo, en el ámbito clínico, la sugerencia es que parte de la sesión o parte de la intervención se puede estar utilizando el componente tecnológico, pero la otra parte entonces claramente con actividades analógicas, sobre todo pensando en niños pequeños con la manipulación de material concreto, ¿cierto? Y no menor también ya algo muy interesante, que es lo que hemos venido trabajando y lo que les voy a mostrar en los minutos que me quedan, es que la idea también de nuestras herramientas tecnológicas es que si bien los niños las pueden utilizar de manera autónoma, su efecto es mayor cuando estas herramientas se utilizan en interacción con un adulto. De ahí que por eso es que nosotros hemos desarrollado este concepto de escritorio virtual, el cual básicamente son una aplicación en el cual yo tengo distintas herramientas que me van a permitir a mí como mediador. Puedo ser profesor, puedo ser un psicopedagogo, un audiólogo, un padre, un hermano que quizá tiene un poco más de habilidad, poder entonces armar distintas actividades que permitan entonces potenciar el desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas. Así que entonces, bueno, ahora les voy a mostrar estos dos dispositivos. Estos dispositivos son gratuitos y son multiplataforma. La Mesita, que es básicamente un escritorio virtual para la estimulación de habilidades lectoras, y Rakim, que es un escritorio para la estimulación de habilidades matemáticas, ¿ya? Les voy a mostrar el video porque típico que cuando uno quiere mostrar la aplicación en la pantalla, la ley de Murphy dice que no funciona. Ahí está. Esta es una guía breve de la Mesita, el escritorio virtual para la estimulación del desarrollo lector de niñas y niños. En la parte izquierda de la pantalla encontrarás 7 mundos con distintas temáticas, cada uno con objetos, cuentos y ordenamiento de historias. Al presionar en la parte superior, se desplegarán los objetos de ese mundo. Puedes escoger cualquiera y llevarlo a la mesita. Al presionar el objeto o la palabra, la aplicación dirá su nombre. Monociclo. Monociclo. Presionando aquí, puedes cementar las palabras en sílabas o letras. Puedes tomar partes de las palabras y formar palabras nuevas. Mono. Mono. O simplemente devolverlas a su lugar inicial. Puedes trabajar con los objetos cambiando su tamaño, agregándoles sonido o cambiándoles el color. Y también cambiar su tipografía a mayúscula, minúscula o manuscrita. Otras herramientas son el tablero, el lápiz, la goma, el micrófono, la cámara y la bomba. Con el tablero de letras puedes escribir una o más palabras y así conformar frases.
Con el lápiz puedes escribir o dibujar. Con la goma puedes borrar un área determinada. O simplemente utilizar la bomba para borrarlo todo. Con el micrófono puedes reproducir tu voz de forma entretenida. Con la cámara puedes hacer una captura de pantalla de la mesita. Por último, puedes escuchar cuentos y ordenar historias. Para obtener más información, presiona el icono en la parte superior de la pantalla y se desplegará el menú de ayuda. Recuerda visitarnos en www.cedeti.cl para conocer más de la mesita y todos nuestros demás proyectos. Bien, la mesita, como les contaba, la idea es este escritorio virtual. Tiene asociado también un manual de trabajo en donde cuando ustedes lo descargan el PDF están descritas de manera detallada distintas actividades en 3 niveles de dificultad para poder entonces acompañar a los niños y niñas en este desarrollo de la lectura, ¿no? La mesita tiene este modelo de lectura en el cual llamamos modelo de senderos, en donde básicamente a través de esta herramienta se pueden estimular las habilidades lingüísticas, las habilidades de principio alfabético y lectoescritura, las habilidades fonológicas y no menor también las habilidades de discriminación auditiva, porque parece que también hay un nexo muy interesante entre las habilidades musicales básicas con el desarrollo lector, ¿no? Que esa es una de las últimas fronteras que se están explorando y que es muy interesante también entonces ese posible vínculo entre estas entonces habilidades tempranas, ¿ya? Eso con respecto a la lectura. Con respecto a la matemática, les voy a mostrar esta herramienta que es Rakin. Y Rakin es una palabra en Mapuzungún que significa contar, y básicamente es la misma idea de la mesita, pero ahora entonces pensada en el ámbito del desarrollo matemático. Con este icono yo puedo ver los distintos mundos en los cuales está pensado Rakin. Yo puedo presionar aquí y entonces aparecen iconos con los cuales yo puedo llevar a cabo distintas actividades. Estos iconos yo los puedo multiplicar. Ya cada vez que agrego un elemento, aquí arriba se puede ver el número y si se presiona, también se escucha el número. Los objetos también yo puedo interactuar con ellos, los puedo hacer más grandes, eventualmente también los puedo hacer más pequeños. Y con estos atributos, entonces yo puedo llevar a cabo algunas tareas matemáticas con los niños, ¿no? Como por ejemplo, llevar a cabo un ejercicio de seriación, seriar desde el más pequeño hacia el más grande, o lo podía hacer a la inversa, desde el elemento más grande hacia el elemento más pequeño. También puedo utilizar un lápiz para poder, por ejemplo, escribir los números, ¿cierto? Y poder estar trabajando también con el niño la escritura de cada uno de los números que representan a los objetos. También con los objetos yo puedo llevar a cabo otras tareas, como por ejemplo, puedo cambiarle los colores, ¿ya? Y eventualmente, por ejemplo, si yo ya no quiero trabajar con esta actividad y quiero cambiar a otra, puedo utilizar esta función que me permite rápidamente poder limpiar por completo el escritorio. Esta función de aquí abajo es muy relevante porque me permite dividir en varios segmentos la pantalla para poder llevar a cabo también distintas actividades matemáticas. Por ejemplo, cuando yo tengo la pantalla dividida en dos, puedo llevar a cabo una actividad como por ejemplo esta, en donde yo pudiera comparar, por ejemplo, la cantidad de objetos que hay, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, puedo llevar a cabo esta tarea en donde le pregunto al niño en dónde hay más, una tarea como de numerosidad, de comparación de magnitud de cantidades. Eventualmente también yo podría trabajar con los niños, una tarea en donde le pida que complete cuántos hacen falta de este lado para poder tener una igualdad de objetos, ¿cierto? Puedo dividirlo también la pantalla en 3 segmentos y también poder llevar a cabo otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí yo puedo tener 3 lunas, voy a incluir ahora también 3 soles, ¿cierto? Y puedo llevar, por ejemplo, a cabo una tarea, por ejemplo, de seriación lógica. Tengo un sol, una luna, un sol,
una luna, y luego le pregunto al niño, bueno, ¿cuál de estos dos elementos es el que me permite a mí poder completar exitosamente la serie? Lo otro que yo pudiera hacer, eventualmente también puede hacer una tarea de clasificación en donde yo tengo estos dos criterios de clasificación y entonces pedir al niño que ponga juntos, como decía Piaget, pon juntos los que van juntos, ¿cierto? O eventualmente también, sirviéndome de lápiz, yo pudiera utilizar esta interfase para poder llevar a cabo, por ejemplo, una tarea aritmética en donde yo le pregunto cuántos son 3 más 3 y el niño poder entonces hacer la suma y decirme cuál es el total de los elementos que hay. Estos son algunos de los ejemplos. La idea es que esta interfase es lo suficientemente flexible para poder llevar a cabo distintas actividades, todas especialmente pensadas en compañía de un mediador. Con este icono. Bien, al igual que la mesita, Rakin tiene un modelo de desarrollo matemático en donde, bueno, ustedes pueden ver en esta diapositiva, están ahí cuáles son los distintos niveles y las habilidades que a través de esta herramienta se pueden estimular. Y adicionalmente, además del escritorio virtual, también hay un manual en donde se detallan distintas actividades paso a paso de cómo cada una de estas se pueden trabajar. Y tenemos también este espacio que son de juegos. Esta es una aplicación que también tiene juegos. La idea es que a través de ello los niños puedan ejercitar las nociones matemáticas que pudieron estar trabajando con el mediador a través entonces del escritorio virtual. Entonces, ya para concluir, la tecnología es una herramienta útil, ¿no? Pero no es la única, ¿ya? Y claramente debe de ser una herramienta más que utilizamos en nuestro set de herramientas para poder trabajar y estimular, especialmente con aquellos niños que pueden presentar riesgos de manifestar dificultades entonces con tanto la matemática como la lectura, ¿no? Muy importante también si nosotros queremos que una intervención sea exitosa, pues esta tiene que ser explícita, tiene que ser sintética y especialmente sistemática, ¿cierto? Necesita entonces de un método y tiene que ser sostenida en el tiempo. Y sobre todo también no podemos olvidar que las estrategias de intervención que nosotros pensemos, pues tienen que considerar las características de las personas, ¿no? Y que finalmente también les permitan desarrollar estas habilidades que de mejor manera les permitan adaptarse en la vida cotidiana.